Hoy vamos a hablar de... Siempre hemos tenido, es conocida, ¿no?, esa rivalidad que siempre ha existido entre Góngora y Quevedo, pero cuando nuestro querido amigo Norton Palacio nos propuso este título, nos pareció extraordinario, ¿no?, porque también venía al hilo de la conferencia que ayer tuvimos con don Antonio Carvajal sobre la B de Cervantes y bueno, hilar las cosas también hace que todas las jornadas, toda la semana tenga más sentido. De nuestro ponente de hoy, de Norton Palacio, se pueden decir muchísimas cosas. Tiene un currículum aquí de 4 o 5 hojas, pero simplemente me voy a remitir a lo académico. Licenciado en Filología Hispánica, tiene un máster en Investigación Literaria Teatral en el contexto europeo y es doctor en Investigación Teatral y en investigación literaria y teatral hispanoamericana en el contexto europeo. Está especializado en Quevedo y bueno, también Motril tiene su propia relación con Quevedo, como todos sabemos, por aquel verso que dejó escrito de si de pan de azúcar en Motril te encajo. Hoy en día que las tecnologías están al orden del día y cualquier persona puede contactar con cualquier otra persona metiendo su nombre en Google, resulta curioso que la forma en la que tanto Norton, Antonio y el resto de la compañía del Corral de Comedia y mi familia y yo nos conocimos. Nos conocimos al más puro estilo del propio Siglo de Oro, porque estábamos una tarde en Almagro, mi mujer, mi niña y yo, haciendo tiempo para entrar al patio de Fúcares para ver una adaptación de Hamlet, teatro bruto de una compañía portuguesa, creo que era. Y haciendo tiempo nos cruzamos con ellos que estaban haciendo una loa en mitad de la plaza de allí de Almagro, la Plaza Mayor, creo que se llama, ¿no? Y nos invitaron a un corralito, aparte muy antiguo, que estaba un poco deteriorado, al lado del Corral de Comedia, y allí nos conocimos. De hecho, hace ya por lo menos 8 o 9 años. Creo. Y bueno, ahí entablamos cierta amistad y bueno, nos ha llevado hasta lo que pretendíamos hacer el año pasado, que estamos haciendo hoy. Así que fijaos las curiosidades de la vida. Como digo, con tanta tecnología nos conocimos como si estuviéramos hace 5 o 6 siglos. Norton, muchísimas gracias. Sabemos que ha sido un esfuerzo considerable. Está recién aterrizado de Holanda, porque su pareja está allí y él sufrió un percance, ahora lleva 2 años sin actuar. Si fuera un futbolista estaría ya indemnizado y cobrando, pero como es actor, es lo que hay. A ver cómo salimos adelante, ¿no? Es curioso. Hay que aprovechar estos momentos, como decimos, para también hacer crítica, para defender la cultura. Hoy, curiosamente, hemos escuchado la voz del ministro de Cultura de este país, pero ha sido para hablar de la Superliga, no para hablar de cultura. Así que permítame esa pincelada. Nosotros desde aquí estamos apoyando la cultura, no estamos dejando a nadie atrás. Todos los contratos que teníamos, no solo firmados, sino previstos de firmar desde el área de cultura del Ayuntamiento, se están manteniendo, como es el caso de este, que iban a venir el año pasado, ya que estamos. Así que le voy a ceder la palabra al ponente, reiterándole mi agradecimiento. Muchísimas gracias, Norton, en nombre del Ayuntamiento de Motril, y estás en tu casa. Gracias. Bueno, mi compañía venía a poner la guinda a las jornadas con la representación de unos entremeses de Cervantes. Entonces yo digo, bueno, pues las 3 cosas, Cervantes, Quevedo y el libro. Entonces, de ahí nace el título. Admiración, envidia, Cervantes, Quevedo, admiración, envidia o pura retórica libresca. Bien, para entrar un poco en materia, tenemos que hablar, también lo comentaba Gerardo, de aquella proverbial inquina de los autores, sobre todo en el barroco, en el Siglo de Oro español, pero esa proverbial inquina ya venía de antiguo. Ya Horacio decía que genio irritable batum, el genio de los bates es terrible. Entonces, por eso algunas veces se habla de que en realidad no se tenían tal inquina, sino que eso era un tópico literario. Bueno,
En algunos casos sí, en otros casos no. Nosotros vamos a hablar un poquito sobre todo del caso de Cervantes y Quevedo, pero yo quería poner algunos ejemplos de otros que han sido los más sonados, los más conocidos. Góngora y Quevedo. ¿Avanzo la página? Bueno, en el caso de Góngora y Quevedo, que es el más conocido a nivel español, tenemos que tener en cuenta que las pullas o los insultos iban por cualquier tipo de cosas. El primero, cuando Góngora publicó Las Soledades, las publicó con un pequeño librito para ayudar a entenderlas, porque lo que quería decirles a sus colegas es que nadie iba a entender su manera de hacer la nueva poesía culturana, y esto pues enfadó muchísimo, sobre todo a Quevedo, porque Quevedo era una persona demasiado inteligente como para que le llamasen estúpido, y también enfadó a Lope de Vega porque se las dedicó al duque de Sesa, que era, como quien dice, un mecenas de Lope de Vega. Entonces de ahí nace esa rivalidad tanto con Góngora, tanto con Quevedo como con Lope de Vega. Aquí tenemos un par de ejemplos. Lo de érase un hombre con una nariz pegada, ahí lo estaba insultando por su fisonomía, que era una fisonomía típica de los judíos. Había bastante insultos por eso en la época. Y en el caso de Góngora a Quevedo, le tacha de gatón, de cojo, Anacreonte, le dice. Anacreonte ya con eso le está llamando borracho, porque las anacreónticas es un tipo de poesías específicas que creó el señor Anacreonte, que las hacía como para loar al vino, pero también dicen que era porque era un borracho. Entonces ellos se llaman con cantidad de cuestiones míticas, pues tienen la manera de llamarse con cuestiones que podían ser muy culturales, pues terminan siendo cosas bastante gruesas, como en el último caso que le dice que le deje sus papeles porque él se los va a pasar por el tercer ojo y van a salir unos greguescos. Esto es terrible. Bueno, es el caso de Quevedo y de Góngora. También tenemos, no podía faltar, Lope y Góngora, que decía, conjúrote, demonio culterano. Le iba a sacar el demonio del culteranismo a Góngora de dentro, porque así empezaban los hechizos, los exorcismos en la época. Y entonces, pues, Góngora le respondió me han dicho que me dicen que ha hecho lo pico contra mí versos adversos, mas si yo vuelvo a mi pico, con el pico de mis versos, a este lo pico. Eran terribles, pero eran demasiado inteligentes. Bueno, el caso de Cervantes y Lope empezaron siendo buenos amigos, medianamente buenos amigos. Ellos se habían hecho unos sonetos donde se habían loado el uno al otro, pero de pronto, una vez que Lope publicó El peregrino en su patria, dijo algunas cosas malas de Cervantes, y Cervantes empezó a pullarse también con Lope. Este caso fue bastante interesante, porque fue en la misma época en que Lope y Cervantes empezaron a dejar de ser amigos. Fue la época en que Quevedo entró en la vida de Lope, y Lope y Quevedo fueron muy buenos amigos. Es de los pocos genios que no tuvieron entre ellos ningún pique. También tenemos el caso de Juan Ruiz de Alarcón y Lope. Bueno, Juan Ruiz de Alarcón se llevó casi todos los palos de todos los grandes genios que en esa época se dieron cita en esa época tan grande de la cultura, de la literatura española, y tenía dos defectos.
primero era contrahecho, tenía dos jorobas. Segundo, era algo corcovado, algo cojo, y además tenía el pelo rojo. Y en esa época los pelirrojos pues tenían fama por la mitología, la iconografía religiosa. El Judas cristiano, pues era pelirrojo, pues se metían con él por todas las cosas. Pero además de eso, con él se metieron de una manera incluso física. ¿Por qué? Porque cuando se estrenó una obra de él que se llamaba El Anticristo, se supone que seguidores de Lope pusieron unas bombas fétidas en el corral donde se estrenó, y al parecer la gente se desmayaba del olor. Los alfileres fueron a coger presos a las personas que creían que habían sido, y pues cayó Lope preso, fue a la cárcel. Esto pasó un miércoles por la noche. Góngora le escribió a un amigo suyo el domingo y dijo que los habían soltado pues como que el sábado. Es decir, pasaron 3 días presos porque se suponía que habían puesto esas bombas. Después, al parecer, se dieron cuenta de que no había sido Lope, pero mirad un poco la fama que podían tener estas personas que eran los genios, nuestros genios. Pues así de esa manera se llevaban. Luego, pues, Quevedo también, con Juan Ruiz de Alarcón, como siempre. Quevedo estaba metido en casi todos los fregados. Como digo, con el único que se quería era con Lope de Vega. Y con Juan Pérez de Montalbán, él escribió una obra para criticar una obra de Montalbán que se llamaba El para Todos. La obra de Quevedo se llama La Perinola, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Y también con Francisco Morobelli de la Puebla, que escribió un patronato querían buscar el santo patrón de España, ¿no? Y Morobelli de la Puebla defendió a Santa Teresa y Quevedo defendió a Santiago. Eso ahí se formó un lío bastante considerable. Pero bueno, como ese no era el caso, simplemente era un poco para ponernos en situación, ahora sí vamos a pasar a hablar de lo que es la relación entre Quevedo y Cervantes. Primero que nada hay que decir que Cervantes era bastante mayor que Quevedo, 30 años más o menos le llevaba. La primera vez que se dice que pudieron haber coincidido fue en Valladolid, porque la corte se trasladó allí. De hecho, cuando se publica la primera parte del Quijote, todavía están allí. Entonces, se sabe que ambos estaban allí. Lo que no se sabe es si pudieron coincidir, pero tuvieron que oírse el uno del otro. ¿Qué pasa? Que Quevedo tiene 20 años y Cervantes tiene 50. Quevedo ya es famoso. Quevedo ha vivido en la corte. Quevedo ha estudiado en la Universidad de Valladolid, en la Universidad de Alcalá. Y sin embargo, Cervantes ha ido a pelear a Lepanto y ha venido manco, ha publicado algunas cosas, pero no ha tenido apenas éxito. Y sin embargo, ya Quevedo con 20, pues aparecía en las Flores de Ilustres Poetas con 18 sonetos, 18 composiciones, y ninguna de Cervantes. Entonces yo creo que para él tenía que ser algo duro, conocer que un jovencillo por ahí estaba siendo como el más famoso de lo que era la corte, y además de eso, en esa época corrían como pólvora las diatribas entre Quevedo y Góngora. Entonces ellos dos eran como lo más trinado de esa corte. Quevedo vivía en Palacio, al lado de Palacio. Cervantes vivía en los arrabales de Valladolid con su familia, sus hermanas que tenían fama de que casi se dedicaban a la prostitución. Pero Cervantes estaba terminando el Quijote. Eso le dio a él una cierta alegría al final de su vida. Bueno, la gran alegría al final de su vida, pero cuando llegó allí no tenía apenas nada. En ese momento, antes de publicarse, se le ve que ya el Quijote se conocía en manuscritos, porque normalmente los autores le pedían a sus amigos poetas que les escribiesen composiciones para prologar sus obras. Y al parecer,
Cervantes pidió a esas composiciones a amigos y casi ninguno le quiso ayudar. ¿Por qué? Por una intermediación de Lope de Vega. Lope le dijo que no había poeta tan malo como Cervantes, ni tan tonto que alabe a Don Quijote. Todo esto antes de publicarse. Es decir, que ya se conocía el Quijote en el 2004 y hacia el diciembre del 2005 ya está dado a la imprenta. No hay papeles de que ellos dos en Valladolid se hayan visto, pero luego la corte vuelve a Madrid en el 1609. Allí tampoco hay papeles, pero se sabe que estuvieron en una academia, en la academia del conde de Saldaña, porque Lope de Vega, en una carta que escribe al duque de Sesa, le cuenta: en las academias están todos como tirándose bonetes los unos a los otros. Estaban peleados. De hecho, a mí ayer me tocó leer unos versos de Cervantes que parecían unos huevos estrellados. Eso era más o menos la consideración que se tenía el uno del otro. Pero, sin embargo, de Quevedo, hablando mal de Cervantes, todavía no se conocía nada. ¿Qué pasó? Lo primero que hay es que en el Buscón de Quevedo aparece un pasaje donde Pablo va montado en un rucio de la Mancha, dice, y iba tan contento y no quería ver a nadie, pero vio a un hidalgo. Todo el mundo cree que ahí está refiriéndose al Quijote, primero porque va en un rucio y segundo porque ve a un hidalgo. El rucio también además era de la Mancha. Pero eso tiene una cuestión que va mucho más allá de lo que estaba queriendo expresar Quevedo con eso. Porque la palabra rucio en aquella época se utilizaba para denominar a los caballos, no a los asnos, como después se conoció después del Quijote. Góngora escribe una composición que se llama Enrúciame el asno, enrúciame allí este asno. Y Lope pone enrúciame este caballo. Esto crea como una especie de encuentro entre Góngora y Lope, precisamente por la palabra rucio, porque Lope la utiliza para un caballo y Góngora la utiliza para asno. ¿Qué pasa? Que una vez que Góngora la utiliza para asno, pues el guante lo toma Quevedo y pone a su protagonista a hablar de un rucio como si fuera un asno. Le sentó muy mal a Lope, pero a Cervantes lo coge y lo pone en el Quijote, y a partir de ahí la palabra rucio pasa a ser parte de la lingüística castellana para la designación del asno. Ese es otro de los, digamos, pequeños encuentros que ellos van teniendo. Después también se sabe que en el Buscón aparecen 4 personajes que van a Segovia con Pablo, que es un matemático, es un poeta, es un alquimista y un diatribista. Esos 4 personajes luego aparecen muy parecidos en el Coloquio de los Perros de Cervantes. Entonces ya por ahí empieza a haber ciertos encuentros literarios entre ellos dos. Después de eso, ya nos vamos a una obra de Cervantes que va entre medias de los 2 Quijotes, que es el viaje del Parnaso. El viaje del Parnaso es un viaje donde Apolo le pide a Cervantes que coja un barco y embarque en Valencia a los mejores poetas españoles. Pues, ¿qué hace Quevedo? Pues los va nombrando
Cervantes los va nombrando y los va llamando para que se vayan yendo hacia su barco. Primero que nada, cuando va a llamar a Quevedo, lo ensalza muy bien. Dice que es hijo de Calíope y de Apolo, pero que va a tardar en llegar porque con su cojera no iba a ser posible que llegase a tiempo. Se está riendo de Quevedo, pero Quevedo, al parecer, no se lo toma en cuenta. Quevedo, él mismo se burlaba de sus defectos físicos. Se burlaba de los demás, pero también se burlaba de él. Pero al que sí le hace le da una puya es a Lope, porque no lo recoge, sino que Lope, una vez que el barco ha zarpado, en una nube caen un montón de poetas malos al barco y entre esos va Lope, sabiendo que Lope era uno de los grandes. Entonces esa parte, a Lope le ofende, a Quevedo no, pero Lope y Quevedo son amigos. No creemos que no haya habido una cierta diferencia en ese sentido. Después viene ya la segunda parte del Quijote. Y en la segunda parte del Quijote encontramos que en el retablo de Maese Pedro, cuando están haciendo la representación del retablo de Maese Pedro, hay un moro que besa a una castellana y lo castigan dándole azotes mientras va en un rucio, y volvemos al rucio, y le van en los alfileres, que eran los representantes de la ley, van hablando y van contando por qué le están dando. Entonces, lo que hace que Cervantes es que coge dos versos de una jácara, la jácara del Escarramán, y los incluye en ese momento. Y dice: con chilladores delante y embaramiento detrás, me llevaron hasta la cárcel. Entonces, esos dos versos son de una obra de Quevedo, pero es que además ese personaje, Escarramán, se va a convertir en un paradigma casi igual al Quijote. Luego os cuento por qué. Entonces, dicen también que lo que hacía Cervantes en ese caso era meterle un poco también de cizaña a Lope, porque Lope era muy dado a las composiciones moriscas, al cancionero morisco, y a Lope se le llamaba moro en algunas composiciones, sobre todo de Gabriel Lasso de la Vega. ¿Esto qué hace? Que al parecer a ese moro lo están azotando mientras van pregonando lo que hizo con palabras de Quevedo. Entonces, al parecer era otra puya. O sea que al fin y al cabo no se metía tanto con Quevedo como se metía con Lope, pero utilizaba a Quevedo para meterse con Lope, sabiendo que eran buenos amigos. Después, una vez que pasa esto, Quevedo empieza a utilizar la figura del Quijote en algunas de sus composiciones. La primera, que es en una obra que se llamaba La hora de todos, La fortuna con seso. ¿Qué pasa? Que ahí, en una de las escenas, Júpiter convoca a los dioses del Olimpo porque está muy molesto porque todos tienen diferentes comportamientos libidinosos, y entonces llega Marte, y Marte llega, que es el dios de la guerra, y en lugar de llegar con su lanza en ristre, pues llega con un medio peto y lo llaman el Quijote de los dioses, lo llama Quevedo. Entonces, usa el término no en el sentido en que lo podía haber usado Cervantes. Cervantes utiliza la locura del Quijote, pero lo humaniza. Cervantes utiliza la locura del Quijote, pero es un loco cuerdo, es un loco que tiene muchos valores. Sin embargo, Quevedo no, Quevedo lo utiliza siempre de una manera que es burlesca, satírica y caricaturesca. Después también lo usa en La Perinola, que lo nombré hace un rato, para decir que lo utiliza en la sátira contra Morelli de la Puebla,
para decir que Morelli de la Puebla es después de insultarlo por muchas cosas, decir que es un Quijote de los versos. También nombrándolo en plan loco, pero en plan todavía peor, porque en este caso ya no se estaba refiriendo a una figura mitológica como un dios, sino que se está refiriendo a otro poeta, a otro poeta. ¿Qué pasa? Que entonces todo el mundo empieza a ver que la concepción quijotesca que tenía Quevedo era un poco la que existía en la época. Cuando el Quijote se estrena, cuando el Quijote se da a la imprenta y la gente empieza a hablar de él, pues lo veían como un personaje caricaturesco, lo veían como un personaje farsesco. De hecho, en otros países, como en Inglaterra o en Francia, se hacen obras de teatro del Quijote, pero como un fantoche, más o menos. Y esa es la idea que se llegó a tener de él en muchos aspectos durante el mismo Siglo de Oro. ¿Qué pasa? Que entonces esto hace que se entronque ese personaje del Quijote con aquel que os había nombrado, el Escarramán. El Escarramán es un personaje que había creado Quevedo y era un jaque. ¿Qué era un jaque? Pues estos personajes de Lampa, que estaban con las prostitutas, ellos le llamaban las marcas. Se podía decir que podría ser a día de hoy como los que están en las burdeles cuidando a las prostitutas para que hagan su trabajo. Entonces, los jaques dieron pie a que Quevedo crease ese tipo de composiciones. Son unas composiciones romances, pero eran muy musicales y la gente los cantaba. Pues ese Escarramán adquiere la misma fama que había adquirido el Quijote en esa época, cosa bastante diferencial por el hecho de que hoy en día casi nadie sabe quién es Escarramán, ¿no? Y en cambio, pues todo el mundo sabe quién es el Quijote. Pero en aquel momento tenían digamos que valían lo mismo. Podría decirse que valían lo mismo. ¿Qué hace Cervantes? Pues escribe un entremés, que es el entremés del rufián viudo llamado Trampagos, y al final del entremés aparece el Escarramán. Este Escarramán aparece como si fuese un personaje real y hablan de él, todo el mundo. Él acaba de salir de la cárcel y él dice cómo salió, y lo que da a entender es que en la pieza de Quevedo todavía estaba en la cárcel y aquí Cervantes lo saca de la cárcel. Pero el resto de personajes le empiezan a preguntar él empieza a preguntarle al resto de personajes qué se decía de él, qué había pasado con su fama. Y entonces el resto de personajes le cuentan que lo cantan por las calles, los cantan en las plazas, en los teatros, lo han hecho divino. En aquella época, cuando un personaje adquiría, digamos que notoriedad, también lo convertían a lo divino, lo habían pasado a las Indias. O sea, le cuentan todo lo que en realidad había pasado con el personaje de Quevedo. Es decir, él no se sale de ningún cauce para contar lo que fue en realidad el Escarramán de Quevedo. Sin embargo, luego Quevedo, yo creo que haciendo como que o pago o haciéndole una puya, pues coge al Quijote y también hace una pieza con el Quijote. Se llama El Testamento de Don Quijote. También es una de las poesías más conocidas de Quevedo. ¿Qué hace Quevedo? Todo lo contrario. Pinta al Quijote como no era el Quijote. Cuando el Quijote va a morir, pues lo que hace es que llama al notario para dictarle el testamento, y lo que empieza a dictar pues son una cantidad de locuras tremendamente increíbles. Sancho es el personaje que le pide que deje de estar loco, que deje de decir sandeces. Todo lo contrario que el Sancho del Quijote, cuando el Quijote vuelve a la cordura, y Sancho es el que le dice que no vuelva. Aquí es todo lo contrario. Entonces, Quevedo lo que hace es que contraataca diciéndole que quizá a él lo que le hubiera gustado era que el Quijote hubiese seguido loco,
porque al parecer eso era lo que gustaba en la época. ¿Qué pasa? Que después de todo esto, cuando ya él va a perder la vida, pues viene un sacerdote, se supone que para que no muera fuera de Dios, y él no lo acepta. Eso es terrible en aquella época, eso era terrible. Pero aún así, Cervantes no se lo toma, al parecer, no se lo toma mal. La gente dice, la mayoría de los críticos dicen que en realidad lo estaba haciendo un homenaje. Pero entonces ahí es donde vendría la cuestión de mi título. Eso era un ejercicio de retórica. ¿Por qué? Porque se dice que cuando la retórica libresca se introduce en una obra, en un personaje, en algún caso que haya pasado, esa retórica lo que le hace es adquirir determinados significados, diferentes significados. ¿Qué pasa? Que entonces al adquirir diferentes significados, adquiere diferentes comprensiones. Y de ahí que Quevedo lo que haya hecho es cambiar todo el personaje quijotesco, el personaje de Cervantes, y lo rehace a lo que él quería, que es decir, que muriera loco, porque en la época eso era lo que la gente más o menos pretendía, eso era lo que la gente quería. De aquí, ¿qué podemos concluir? Primero, que fueron de los dos autores que menos tuvieron controversias. Nunca hubo palabras fuertes, nunca hubo descalificaciones. Casi siempre estaban en acuerdo en muchas cosas. Quizá hay críticos que echan en falta que Quevedo hubiese defendido un poco más a Lope, sabiendo que lo quería, pero yo creo que en este sentido, en este caso, Quevedo sabría que Cervantes era otro genio, no necesitaba defenderlo a Lope. Y ya después, mucho más adelante, Quevedo, en la Perinola, el que escribe contra Pérez de Montalbán, le dice a Pérez de Montalbán, pero ya había muerto Cervantes, déjese usted de nivolas y de nivelas y de novelas, que para eso ya está Cervantes. Déjese usted de comedias, que para eso están Lope y Calderón. Es decir, para atacar a Pérez de Montalbán, que al parecer tampoco era una persona problemática y además también era muy amigo de Lope, pues coge y a los que defiende es a sus amigos, a Quevedo, a Cervantes y a Lope de Vega, e incluso a Calderón, que en aquella época todavía era un joven, porque esto pasa como en el 1632. Y pues con esto quiero concluir diciendo que para mí yo creo que ellos fueron dos personas que se tuvieron mucho respeto, y lo que hicieron fue el uno y el otro cogieron el personaje principal de cada uno e hicieron con cada uno de ellos lo que más o menos querían hacer. No necesariamente lo que el autor lo pone a hacer como a darle su fin. Es decir, ahí es donde entra la retórica libresca que cuento. Muchas gracias.